El título de la enseñanza para el día de hoy es Negocios del Padre. Esta es la parte número 3. Ya concluyo hoy este ciclo de enseñanzas de los negocios del Padre. Yo en lo personal, estudiando y preparando las enseñanzas, para mí fue pues mucho más revelador acerca de lo que sucedió en la cruz, de una manera como más puntual, más específica. Y bueno, ya sabemos que los negocios del Padre y del Hijo es la redención de la humanidad. Ese es el gran negocio del Padre, ¿verdad? Entregar a su Hijo para poder tener un pueblo, para poder tener una iglesia. Ya dijimos hace algunos días ya que ese negocio consiste en un intercambio. Los negocios del Padre es un intercambio. Cuando Dios toma la miseria humana y nos hace partícipes de sus riquezas a través de Jesucristo. Ese es el gran negocio del Padre, es de lo que hemos venido hablando. Y para hacer como un recuento muy corto, muy conciso, acerca de lo que hemos hablado en las dos enseñanzas anteriores a esta, acerca de los negocios del Padre, recordamos esto. Primero, Él fue castigado para que yo fuera perdonado, ¿cierto? Ahí vamos recordando un poco. Segundo, Él fue herido para que yo fuera sanado. Tercero, Él fue hecho pecado para que yo fuera justicia. Cuarto, Él fue hecho maldito para que yo fuera bendito. Y quinto, Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Yo espero que ustedes recuerden cosas muy puntuales de esos puntos de las enseñanzas, ¿no? Porque pues es fundamental. Cuando esta enseñanza es totalmente doctrinal, es decir, es una enseñanza que en la medida en que nosotros la tengamos revelada, vamos a poder ver esos aspectos de la libertad y de la redención y los vamos a poder disfrutar y ver manifestados en nuestra vida de una manera mucho más grande, mucho más fluida. Listo, entonces hoy voy a hablar de dos aspectos más de ese intercambio, de los negocios del Padre. Punto 6, el punto 6 sería, Él fue avergonzado para que yo fuera llevado a su gloria. Él fue avergonzado para que yo fuera llevado a su gloria. Voy a hablarles algunas cosas acerca de esto y luego vamos a mirar los textos bíblicos. Entonces, la vergüenza es el resultado del pecado. La vergüenza es el resultado del pecado. Si ustedes recuerdan un poquito, cuando Adán y Eva pecaron, ellos sintieron vergüenza de Dios. ¿Sí recuerdan eso? Y cuando ellos sintieron vergüenza, lo que ellos hicieron, ¿qué fue? Se escondieron. ¿Sí recuerdan eso? Se escondieron porque sintieron vergüenza. Ahora, Adán se dio cuenta que estaba desnudo. Eso le hizo sentir avergonzado ante Dios, pero también ante Eva. Entonces miren esto, la vergüenza es el resultado del pecado, pero la vergüenza o el pecado no solamente rompe la comunión con Dios, sino que también rompe las relaciones con los demás. Gracias. Ok, listo. Entonces, repito esta última parte, la vergüenza o el pecado no solamente rompe o obstruye la comunión con Dios, sino que también daña la comunión y las relaciones con las personas. Adán, él pecó, ellos dos pecaron y ellos se sintieron avergonzados hacia Dios y se sintieron avergonzados hacia sí mismos. Porque ellos se dieron cuenta, si ustedes cuando leen el texto en Génesis capítulo 3 está toda la historia, sino que no son mis textos, pero está la historia. Cuando ellos estaban sin pecar, Adán y Eva estaban sin pecar, ellos no tenían vestidos materiales, ellos no tenían ropa material, pero ellos no estaban desnudos. Explico un poco. Ellos no tenían ropa como la que nosotros usamos, ellos estaban desnudos, sin ropa material, pero no estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Ellos tenían un ropaje que era la gloria de Dios. Por eso ellos no sentían ni vergüenza ni hacia Dios, ni tampoco sentían vergüenza entre ellos dos.
Pero cuando ellos pecaron, ese vestido lo perdieron. Por eso sintieron vergüenza ante Dios y sintieron vergüenza hacia ellos mismos. Dios no creó al ser humano para estar desnudo. Por eso Adán y Eva tenían su vestido, un vestido de gloria, no un vestido material. Pero Dios no creó al ser humano para estar desnudo. Sin embargo, esta es la realidad que ahora viven todas las personas que están sin Cristo. Todos a los ojos de Dios están desnudos. Todas las personas que no están en Cristo a los ojos de Dios están desnudas. ¿Por qué? Porque tienen la vergüenza del pecado. Tienen la vergüenza del pecado. Por eso es que las personas normalmente, comúnmente, las personas huyen de Dios. O sea, el evangelio no es algo que es popular, sino serían multitudes y multitudes y multitudes de personas en las naciones que correrían a Cristo. El evangelio no es algo popular. Siempre que se predica el evangelio, mucha gente, y usted cuando lo ha hecho a personas, mucha gente a los que usted les ha predicado, en lugar de abrirle el corazón, se lo han trancado. Le han cerrado el corazón. Porque el ser humano tiene tendencia a huir de Dios. Solamente los que se cansan de esa vida hueca, de esa vida vana, son los que a usted le escuchan el evangelio. Son los que le escuchan la palabra. Porque están en un camino de salvación. Entonces, toda la gente huye de Dios como lo hicieron Adán y Eva. Ellos intentan esconder lo que les avergüenza. ¿Qué es lo que les avergüenza? Pues esa condición de pecado. Y recordemos que la condición de pecado trae actos pecaminosos, ¿sí? Lo mismo que un árbol produce sus frutos. Toda condición de pecado, y todo ser humano lo tiene, pues produce frutos pecaminosos. Unos de una forma, otros de otra forma. Pero todo el mundo quiere esconder eso. Normalmente la gente no vive publicando los pecados que cometen en el secreto. Normalmente la gente no los publica. Los comete en el secreto, y hay muchas cosas que incluso, por ejemplo, nosotros cuando no conocíamos del Señor, practicábamos cosas en el secreto, o aún habiendo conocido al Señor, cuando se ha cedido a la carne, se cometen cosas en el secreto, pero eso no se exponen, porque son cuestiones, digamos, los pecados morales, los adulterios, la inmoralidad sexual, las desviaciones sexuales, todo eso, ese tipo de cosas, eso no se expone públicamente, porque eso avergüenza. Pero también la avaricia, la mentira, los asesinatos, los abusos de diversas maneras y cualquier forma de pecado, eso se esconde, porque eso avergüenza. Eso es lo que normalmente pasa con todo el mundo. Obviamente hay personas hoy en día que publican sus pecados, pero normalmente con el ser humano normal os esconde ese tipo de cosas. Entonces, todo ser humano sin Cristo es esclavo de alguna conducta pecaminosa, y eso lo hace ver desnudo ante Dios. ¿Por qué Dios ve desnudo al ser humano? Porque tiene una condición pecaminosa, ¿sí? Adán y Eva quisieron tapar sus desnudez. Yo no sé si alguno acuerda, eso es bien conocido, si alguno abre el micrófono, pero ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva para tratar de esconder su desnudez? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Cogieron hojas para vestirse. Muy bien, eso es bien conocido. Fueron los primeros diseñadores de moda, ¿cierto? Fueron los primeritos. Se dice en la Biblia literalmente que se cosieron delantales de higuera. Entonces ellos se hicieron como pudieron. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y tenían vergüenza hacia Dios y tenían vergüenza el uno hacia el otro. Entonces se cosieron delantales y se taparon sus partes nobles, ellos, porque tenían esa vergüenza, con hojas de higuera. Pero aun cuando ellos se cosieron esos delantales, o sea, cuando ellos se taparon la desnudez, aún Dios los veía desnudos. Cuando usted lee el capítulo 3 se va a dar cuenta de eso. Ellos estaban con los delantales y el Señor los sigue viendo desnudos. ¿Por qué? Porque cualquier ropaje religioso que quiera ponerse una persona, a los ojos de Dios, eso no sirve de nada. Eso es lo que tipifica la higuera, las formas religiosas. Toda religión que el hombre practique para el Señor son como hojas de higuera. La gente sigue estando desnuda porque sigue cargando la vergüenza del pecado. Entonces, quien no tiene el ropaje de Dios, aunque trate de verse bien, está desnudo a los ojos de Dios. Ahora, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que hizo Dios cuando vio a Adán
y a Eva, que estaban tratando de ocultar su desnudez con hojas de higuera. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Les dio vestidos de pieles de Animales. Muy bien, muy bien, excelente. ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Porque Dios no los quería ver desnudos. Esto nos prueba claramente esto. Dios no hizo al ser humano para estar desnudo. Una cosa es cuando Dios viste y otra cosa es cuando el ser humano trata de cubrir sus vergüenzas. Una cosa es cuando Dios tapa la vergüenza del ser humano, que es el pecado, o lo quita. Y otra cosa es cuando el ser humano trata de ocultar su vergüenza. Bien, entonces, él los vistió de pieles de animales. Voy a silenciar acá porque eso se me filtra el sonido. Ok. Él los vistió de pieles de animales, anticipando con esto que tendría que morir un inocente para cubrir la desnudez o para cubrir la vergüenza del pecador. ¿Sí recuerdan eso? Para eso fue que Dios sacrificó esos animales, para hacerles vestidos a ellos. Pero unos animales inocentes pagaron para cubrir la vergüenza de Adán y Eva que habían pecado. Eso estaba anunciando lo que iba a hacer Jesucristo. Eso lo sabemos casi todos acá. Eso estaba anunciando lo que iba a pasar con Jesucristo, que iba a morir un inocente para quitar el pecado de los pecadores, para quitar la desnudez de los pecadores. Ahora vamos a mirar el texto, Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque estamos hablando de esto. Vaya y búsquenlo allí, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Este punto que estamos hablando es, Él fue avergonzado para que yo fuera llevado a su gloria. Él fue avergonzado para que yo fuera llevado a su gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera. Hebreos 2, versículo 10. Me dicen cuando estén allí, levantan la manito para yo saber que, listo, gracias. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El punto que estamos hablando aquí es, Jesucristo fue avergonzado para que nosotros fuéramos llevados a su gloria. Este texto nos dice precisamente eso. Jesucristo padeció una cantidad de aflicciones. Ya hemos hablado un poco de eso, pero vamos a recordar algo más. Jesús fue avergonzado en la cruz. ¿Por qué fue avergonzado en la cruz? Porque Jesús recordemos que Él fue crucificado como criminal. Fue crucificado como criminal al punto de que lo crucificaron en medio de dos ladrones. Recordamos eso. De los que veían a Jesús allí crucificado en medio de dos ladrones, algunos decían, pobrecito ese hombre. Pero otros recordemos que consideraban a Jesús loco. Pero habían otros que consideraban que Jesús era un hereje y que Jesús hacía milagros con el poder de los demonios. Eso era lo que creían los religiosos de esa época. Y otros consideraban que era un sedicioso, que venía a hacer un levantamiento contra Roma y entonces era un criminal. Jesús murió en medio de dos ladrones. Esa era una vergüenza. La vergüenza del peor criminal la cargó Jesús. Jesús llevó la vergüenza. Recordemos que Él fue crucificado totalmente desnudo. Y eso no es coincidencia. Él fue crucificado totalmente desnudo. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Ellos vieron que estaban desnudos. Ahora Jesús está en la cruz desnudo. La mirada de la gente alrededor, algunos miraban a Jesús con lástima, otros miraban a Jesús crucificado y se sentían satisfechos porque pensaban que era un mal hombre, un criminal, y pensaban que Jesús se merecía eso. Pero lo cierto es que Jesús llevó la vergüenza de la desnudez. Él llevó la vergüenza de la desnudez. Él tomó la desnudez de los pecadores, del más vil de los pecadores. Él tomó la desnudez del más vil de los pecadores para poder vestir
a los que creyeran en Él con la gloria de Dios. Creo que esto es muy importante. En el Edén, Adán y Eva, antes de pecar, estaban vestidos de la gloria de Dios. Cuando pecaron, perdieron ese vestido. Y Dios les dio unos vestidos de pieles de animales que tipificaban los sacrificios. Pero ese vestido iba a ser temporal. Porque Jesús iba a venir como cordero, iba a morir en la cruz, iba a cargar la vergüenza de la desnudez del pecador para poder vestir nuevamente a los que creyeran en Él, los vestiría nuevamente con la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona nace de nuevo, esa persona a los ojos de Dios ya no está desnuda. Esa persona a los ojos de Dios nuevamente está vestida de la gloria de Dios, porque a partir de ese momento tiene el ropaje de Cristo. Esto es maravilloso. Sé si a usted le alegra, pero esta es la manera como Dios nos ve. O sea, a nosotros los hijos de Dios, Dios no nos ve desnudos. Pero a cualquiera que no esté en Cristo, por más buena gente que sea, no importa la religión que practique, Dios lo ve desnudo. Porque el único que quita la vergüenza de la desnudez es Jesucristo. Él estuvo desnudo y estuvo como un criminal. ¿Para qué? Para poder salvar y llevar a la gloria al más vil criminal y para poder llevar a su gloria al más vil pecador. Eso es glorioso. Eso es algo extraordinario. El pecado avergüenza. El vestido que se perdió en el Edén, Cristo lo recuperó para todos los que creemos en su obra. Ya no estamos desnudos a los ojos de Dios, estamos vestidos. Él fue avergonzado para que yo fuera a su gloria. Miren, el pecado avergüenza tanto, que hay personas que dicen conocer a Dios, pero ni siquiera levantan la mirada cuando, digamos, oran al Señor. A algunos de aquí les puede todavía pasar. Hay personas que creen conocer al Señor, pero cuando oran, nunca levantan la mirada, sino que mantienen con su mirada agachada. Yo sé que hay momentos que uno puede orar y está bien, con la cabeza agachada, pero yo hablo de personas que no levantan la mirada porque siempre se ven indignos y siempre tienen el peso de la vergüenza del pecado. Pero para el que ha nacido de nuevo, ya no hay vergüenza. Para el que ha nacido de nuevo, ya Dios no lo ve como un pecador. Para el que ha nacido de nuevo, ya Dios no lo ve como una persona desnuda. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo tiene el ropaje de Cristo. Por eso es que uno ve cuando, digamos, las personas se reúnen en una congregación. Hay personas que ni siquiera oran. Ojalá de aquí no sean. Pero hay personas que no pueden ni orar. Hay personas que no pueden ni cantar. Hay personas que no tienen libertad. ¿Saben que las personas que tienen ese problema, lo que realmente tienen es un problema de cómo se ven, de dignidad? Cuando una persona no puede orar, o cuando una persona no puede cantar a Dios, o cuando una persona no puede levantar la mirada, ¿sabe qué es lo que sucede en el fondo? Que esa persona todavía carga con las vergüenzas de cosas que todavía toleran su vida. Y entonces esa persona no puede ver a Dios con confianza, no puede ver a Dios con la libertad apropiada. Pero cuando una persona entiende esto, por eso digo, este tipo de enseñanzas que son doctrinales, cuando esto viene revelado a la vida de uno, esto rompe una cantidad de cosas. Esto rompe una cantidad de yugos, una cantidad de formas, una cantidad de ideas equivocadas acerca de Dios. Porque cuando yo sé que Él llevó la vergüenza para llevarme a su gloria, entonces yo tengo libertad para levantar mi mirada, levantar mi voz, cantar, adorar, bendecir su nombre, abrir la boca y proclamarlo y decir: Jesucristo es el Señor de mi vida. La gente muchas veces tiene problema. Dios es santo, Él es santo, claro que sí. Pero se ven tan pecadores e indignos que mantienen su mirada agachada.
Miran el piso en lugar de ver el cielo. Mantienen su boca cerrada en lugar de abrirla. Por eso les cuesta tener expresiones de libertad, de adorar, de cantar. Porque esa es la vergüenza que produce el pecado. Cuando una persona no carga con esa vergüenza, pues es normal que esa persona cante, es normal que esa persona ore, es normal que esa persona predique de Cristo, es normal que dé testimonio de su fe. ¿Por qué? Porque no se avergüenza, sino que sabe que es un hijo y que toda vergüenza la llevó Cristo en la cruz. Ya no andamos desnudo, ya no tenemos desnudez. A los ojos de Dios estamos vestidos, no con cualquier vestido. Ya no estamos vestidos de pieles, como estuvieron Adán y Eva. Ahora estamos vestidos de Cristo. Miren este verso que lo vimos hace 8 días, pero para esto es puntual. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. Entonces, miren, Cristo llevó la vergüenza para que nosotros los salvados fuéramos a su gloria. Esto es intercambio. Esto es lo que estamos hablando, los negocios del Padre. Él toma la vergüenza y Él nos entrega su gloria. Eso es lo que realmente pasó. Gálatas 3:27, yo se lo leo en esta versión. Dice así: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, es decir, en el nuevo nacimiento, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿No les alegra eso? Dice, los que hemos sido unidos a Cristo, los que hemos sido salvados en el nuevo nacimiento, dice, ahora tenemos a Cristo como si fuera ropa nueva. En la Reina Valera dice que el que está unido a Cristo está revestido de Cristo. ¿Será que hay algún vestido mejor que el vestido de Cristo? ¿Saben cómo se llama el vestido de Cristo? Se llama gracia. Se llama gracia. Se llama la gloria de Dios. Por eso lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, Cristo lo recuperó en el Calvario. Él lo recuperó. Él tomó la vergüenza y Él nos llevó a su gloria. Salmos 34, versículo 5, solo lo menciono para que lo apunten, pero dice de esta manera. Salmos 34, versículo 5 dice, los que miraron a Él, los que miraron a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria a Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sabe cuándo usted y yo podemos experimentar la libertad para levantar nuestra voz, para levantar nuestros ojos al cielo, saber que Él está allí en el trono, que está dentro de nosotros también, pero que está en su trono? ¿Y cuándo es que nosotros podemos experimentar esa libertad? Cuando nosotros sabemos que la vergüenza la llevó Él. Él fue avergonzado en la cruz para que yo no tuviera que vivir esa vergüenza. Por eso es que los hijos de Dios podemos mirarlo a Él. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, él dice que lo podemos mirar a cara descubierta. Podemos mirarlo y mientras contemplamos el rostro del Señor, somos transformados en el carácter por el Espíritu mismo que nos habita. Podemos mirarlo con confianza. De hecho, en otras versiones, cuando dice que miraron al Señor y no fueron avergonzados, en otras versiones dicen, no se pondrán pálidos los que miran al Señor. No serán avergonzados, no serán defraudados, no quedarán solos ni quedarán expuestos. Los que aman al Señor, los que miran a Dios, los que levantan su mirada, siempre el resplandor de Dios y siempre la gloria del Señor va a alumbrar el camino. Nunca quedaremos en vergüenza, nunca nos pondremos pálidos porque no encontramos salida. Siempre tendremos esa certeza y esa confianza. Él ya llevó la vergüenza para que nosotros vayamos a su gloria. Amén. Algo más, lo último, acerca de este intercambio. El punto 7. Cristo fue desamparado para que yo fuera abrazado. Cristo fue desamparado para que yo fuera abrazado. Y vamos de una al texto que nos recuerda esto. Mateo capítulo 27, versículo 46. Ya está a punto de morir Jesús en la cruz. Mateo 27, 46. Me levantan la manito cuando tengan el texto.
Está Jesús en la cruz. Ha colgado en la cruz alrededor de 6 horas. Y dice acá, Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Bueno, nosotros no entendemos arameo, pero acá nos dice lo que significa. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo hemos escuchado, ¿verdad? Muchas veces. El clamor de Jesús en la cruz a esa hora ya está a punto de morir. Pero Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el clamor de Cristo y Él dice de esta manera, porque Jesús en ese momento se ha convertido en pecado. Recordemos que parte del intercambio es eso. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justos. Él se hizo pecado. Eso es en ese momento. Pero pensemos en esto. El clamor de Jesús al Padre es, ¿por qué me has desamparado? Obviamente Jesús sabía que eso tenía que pasar. Pero esa es la parte humana de Cristo allí en la cruz, que está experimentando la separación eterna. Está experimentando esa separación de un vínculo eterno que han tenido con el Padre. Esa separación momentánea del vínculo eterno que han tenido con el Padre. Pero miren esto, les comento, algunas versiones, tal vez algunas de las que ustedes tienen allí, en lugar de desamparado dice abandonado. Algunas versiones dicen así, les cuento. Según, estuve estudiando, los teólogos, los que saben de los idiomas, esto fue escrito en arameo, los que saben de esto dicen que no es, la palabra abandonado no es exacta. La palabra desamparado sí es exacta acerca de lo que Cristo está clamando. Ahora uno dice, ¿por qué es importante esto? Ya les explico esto. ¿Cuál es la diferencia entre abandonar y desamparar? ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona abandona, es que esa persona deja algo o deja a alguien. Lo deja. Normalmente cuando hablamos nosotros de abandonar es que la persona se va o ignora totalmente a esa persona o a eso que abandonó. Entonces, el que abandona no se queda, normalmente el que abandona no se queda viendo la situación del que abandona. Hay interferencia, pastor. Mire que a rato no lo escuchamos y se va la imagen. Ya. A veces no lo escuchamos y se va la imagen, pastor. ¿Alguien más le está pasando lo mismo? ¿Me están escuchando bien ahí? A mí también hacen interferencia, pero pastor molestando. A mí también. ¿Qué será que? Pero yo acá veo todo, acá está todo normal. Permítame un momento. Hay momentos. Voy a reanudar acá. Hay una diferencia entre lo que es abandonar y lo que es desamparar. Para nosotros parece que fuera como algo parecido. Pero por eso tomé el texto de Mateo, porque Mateo sí usa la palabra desamparar. La diferencia entre abandonar y desamparar es que el que abandona o cuando se abandona a algo o a alguien, normalmente el que abandona se aleja, se va, se distancia. No está consciente de lo que está pasando con el que abandona, ¿sí? Pero cuando se desampara es totalmente diferente. La persona que desampara, esa persona no necesariamente se va. El que desampara tiene la posibilidad de cambiar la situación de esa persona que está mal. Pero el que desampara voluntariamente decide no hacer nada. El que abandona ignora lo que pasa. Pero el que desampara sabe lo que está pasando, sin embargo no hace absolutamente nada. Es decir, es más fuerte desamparar que abandonar. Es mucho más fuerte. Por eso la palabra precisa no es abandonar. Jesucristo en la cruz no dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sino, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué esto así?
Porque Dios Padre podía quitar el dolor de Jesús. Dios Padre tenía la posibilidad de acabar con el dolor de su Hijo. Dios Padre estaba viendo al Hijo colgado en la cruz. Esto es bien fuerte. Porque Dios Padre estaba viendo, el Hijo era escupido, blasfemado, había sido torturado de una manera tremenda. Y Dios lo vio ahí colgado en la cruz. Y cuando el Padre vio a su Hijo colgado en la cruz, lo que vio fue el pecado de la humanidad. Entonces, aunque el Padre podía haber hecho algo, ellos ya habían determinado que no había otra manera de rescatar a la humanidad sino a través de la muerte. Entonces, miren que hay una idea que a veces se escucha y parece que fuera muy bonita y parece que fuera la idea real de lo que pasó. Cuando Cristo está colgado en la cruz, no es que el Padre le da la espalda. El Padre no le da la espalda al Hijo. Porque si el Padre le diera la espalda, eso sería abandonar. Esa idea parece que suena bien, pero no es la idea que hay en la Biblia. En la Biblia la idea que hay es el Padre está viendo a su Hijo. Está consciente de lo que está pasando. Cristo está colgado. Cristo está siendo avergonzado. Cristo está siendo maltratado. Cristo está padeciendo algo terrible. Sin embargo, el Padre lo ve, puede hacer algo, pero ha decidido no hacer nada. Porque si Él interviene, entonces no hay salvación para la humanidad. Eso se llama desamparar. Pero ese desamparo fue por causa de nosotros. Si el Padre no desampara al Hijo, ninguna persona podría haber sido salvada. Por eso, Él fue desamparado para que nosotros fuéramos abrazados. El Padre nunca ignoró lo que pasó con el Hijo. Es más, en Isaías 53 usted van a encontrar un texto que casi nunca se habla, pero dice literalmente que le agradó a Él quebrantar a su Hijo. Dice, le agradó quebrantarlo. Cuando se dice le agradó, no era que el Padre estaba feliz cuando el Hijo estaba muriendo. No, le dolía. Pero cuando dice le agradó, era por lo que venía después. Era lo que iba a suceder. Lo que narra el escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 2, dice, por el gozo puesto delante de él, hablando de Cristo, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Entonces el Padre no le da la espalda al Hijo, Él no lo abandona, Él lo desampara. Es mucho más fuerte. El Padre ve cuando el Hijo está padeciendo, el Padre ve que el Hijo está clamando, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre ve cuando el Hijo muere. ¿Y sabe qué dice el Padre? Esto era necesario. Esto tenía que pasar. Porque si el Padre decide amparar al Hijo y enviar una legión de ángeles para que no muriera y acabar con toda esta gente, pues sencillamente no habría salvación para nadie. Ninguna persona podría llegar al Padre nuevamente. El Hijo fue desamparado para que nosotros fuéramos abrazados. Si el Padre no desampara al Hijo, nosotros no podríamos ser abrazados. El Padre no era indiferente a lo que pasaba en la cruz. Él escuchó a su Hijo todo lo que dijo cuando estaba en la cruz colgando. El Padre estuvo allí y lo vio. El Padre desamparó al Hijo para que usted y yo fuéramos abrazados. ¿A usted no le alegra eso? Por eso es que mire, cuando uno ve esto y uno ve la intensidad del amor de Dios y del Hijo por la humanidad, uno dice, o sea, definitivamente el que entiende la salvación sirve a Dios con pasión y lo sirve con amor. Porque no hay mayor expresión amor que la que hizo Jesucristo. Él mismo lo dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Miren este texto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos rápidamente allí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Me avisan cuando lo tengan allí, me levantan la manito. Primera de Juan 3:1. Antes de leer el texto les digo lo siguiente. Cristo antes de morir en la cruz era el unigénito Hijo de Dios. Sí sabíamos eso. El único. Dios no tenía más hijos. El único hijo era Jesús, no más. Pero luego de la muerte y la resurrección, Cristo ya no es el unigénito. Es el primogénito. Es diferente. Antes de la muerte era el unigénito. Dios no tenía más hijos. Pero después de la muerte ya no es el unigénito, sino que es el primogénito. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de hijo primogénito? Que es el mayor, ¿verdad? El hijo primogénito es el mayor. Pues Cristo es nuestro hermano mayor. Él es el Hijo de Dios, pero nosotros llegamos a ser hijos de Dios por causa del Hijo. Poquito enredado, pero yo creo que ya lo podemos entender. Nosotros somos hijos en el Hijo. Él es el primogénito, pero nosotros ahora somos hijos también. Si Cristo no muere, Él seguiría siendo el unigénito por toda la eternidad. Pero cuando Cristo murió y resucitó, ahora ya no es el unigénito, es el primogénito. Es el hijo principal, es el hijo mayor. Pero nosotros somos también hijos de Dios por causa del Hijo. Porque Él fue el que nos abrió el camino para ir al Padre. Ahora sí entendemos como la intensidad de los textos, cuando dicen solamente a través del Hijo se llega al Padre, camino, verdad y vida. Solamente en Él hay vida. Y Juan lo describe de esta manera, el apóstol Juan. Primera de Juan 3:1. Dice, yo se los leo en esta versión. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y lo que está diciendo allí el apóstol Juan es que no hay mayor expresión de amor de Dios para alguna creación de Él que llamarlos hijos. Es decir, el título de hijos es el título más elevado que cualquier ser humano puede tener en esta tierra, hablando de hijos de Dios. El título más elevado de cualquier ser humano en esta tierra no es ser presidente de Estados Unidos o de Rusia, o no es la persona más inteligente, no. El título más elevado es el título de hijos. El título de hijos. Y él dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y dice, y esto es lo que somos ahora. Esto es lo que somos. Somos hijos de Dios. Pero la gente de este mundo dice, no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. Por eso usted lo ven común y corriente, por fuera. Y la gente piensa que usted es común y corriente. Pero la gente no puede entender que usted es un hijo de Dios, sino hasta cuando llega a ser un hijo de Dios. De resto, para ustedes, las personas, usted es común y corriente. ¿Sí? Entonces no es que Vivian va a la tienda y dice, no, aquí viene una hija de Dios, tenemos que atender. No, es Vivian, sigue siendo, pero nosotros, los que somos hijos de Dios, y cuando nosotros, por ejemplo, vemos que una persona llega a la iglesia, que una persona está allí y que una persona empieza a tener esa evidencia de la nueva vida, nosotros sabemos que esa persona también, o por lo menos creemos que esa persona también es un hijo, una hija de Dios. Porque tenemos el mismo espíritu y tenemos el mismo Padre. ¿Bien? Entonces miren el versículo 2. Dice, queridos amigos, dice en esta versión, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos. Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos, pero cuando Cristo venga, entonces sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. O sea que nosotros ahorita tenemos la salvación y somos hijos de Dios. Sin embargo, en esta condición de hijos, acá en la tierra, todavía no entendemos todo lo que va a venir después. Solo cuando Cristo venga es donde nosotros vamos a disfrutar de esas delicias, de las glorias eternas como no nos imaginamos. Solo cuando Él venga. Porque ahora hay cosas que no podemos comprender.
Y hay cosas que no podemos experimentar, pero cuando Cristo venga, entonces sí vamos a conocer esas otras cosas. No hay amor más grande que este. Yo cuando veo estos textos, yo digo, Dios mío, o sea, ¿qué más? Por eso es que una persona que conoce a Cristo realmente le sirve por amor. Vive apasionado con Él. No es porque, pronto me va mal, no, porque de pronto me sucede esto, me pasa lo otro. No, es puro amor, pasión, porque Él lo dio todo cuando nosotros no merecíamos nada. Él lo entregó todo cuando nosotros no ofrecimos nada. Lo único que merecíamos era el infierno, la condenación, pero Él lo dio absolutamente todo. Tomó la vergüenza, tomó el pecado, todo lo que nosotros hemos hablado. Él fue desamparado por el Padre para que nosotros fuéramos abrazados como hijos. No había otra manera. Era la única manera. Miren este texto. Vamos allí rápidamente, que el tiempo me avanza, pero necesito cerrar la enseñanza. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, versículo 5. Levantan la manito cuando tengan allí el texto. Efesios 1, versículo 5. Dice de esta manera. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí ya? ¿Sí? Ok. Efesios 1, 5. Dice, Dios decidió de antemano, estoy leyendo otra versión tal vez, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esta versión es gloriosa, como lo expresa. Él decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. O sea que los nacidos de nuevo somos la familia de Dios. Dice, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Por eso es que nadie puede ser familia de Dios si no tiene a Cristo. No hay manera. Porque es que nosotros somos adoptados por el Padre, pero somos adoptados por la obra del Hijo. No hay manera. Dice, eso es precisamente lo que quería hacer. Y esa última parte en esa versión dice, a Él le dio gran gusto hacerlo. Es decir, Dios se agradó que nosotros llegáramos a ser sus hijos a través de la obra de Cristo. Dios se gozó, se alegró, está encantado, disfruta el hecho de tener hijos por la obra de su Hijo Jesucristo. Y en el versículo 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó en nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Pertenecemos a su Hijo amado. Dios tiene gran placer en adoptarnos como hijos a través de su Hijo. Hemos sido abrazados por el Padre. Esto es una realidad. Ese texto dice que nosotros fuimos acercados, abrazados por el Padre. Todos los que estamos en Cristo hemos sido abrazados por el Padre. Todos. Cualquier desamparo, cualquier abandono que usted haya padecido en la vida, sea por papás, familiares o cualquier cosa que usted se haya sentido abandonado, mire, eso no tiene punto de comparación con el desamparo que Cristo vivió en la cruz. No tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo estaban eternamente unidos. Eso no lo podemos entender nosotros. Sin embargo, ellos, por amor a nosotros, decidieron separarse por un momento. ¿Para qué? Para que todos los que creamos en Cristo ahora seamos unidos al Padre a través del Hijo. La comunión eterna del Padre y del Hijo se rompió por un momento para poder ser llevados en Cristo a los brazos del Padre. Esto es lo que hace Cristo. Nos lleva hasta los brazos del Padre. Nos acerca al Padre. Para que ahora el Padre no solamente tenga un hijo, sino que tiene multitud de hijos por todas las naciones. Maravilloso. Por eso las personas que han padecido desamparo o abandono de un padre ya no tienen que vivir bajo la amargura o el resentimiento. Aquí muchos tal vez la pasaron mal con sus papás terrenales. Pero cuando conocen al Padre y cuando conocen que Cristo fue desamparado para que nosotros fuéramos abrazados, entonces desaparece la amargura
desaparece el resentimiento, desaparece ese sentimiento de tristeza, de soledad. Ya no está la duda gobernando, ya no está la incertidumbre, sino que ahora en Cristo sabe que tiene acceso al Padre eterno y sabe que el abrazo del Padre es para siempre, que nunca termina el abrazo del Padre, que ahí estamos con Él. Por eso un creyente que profundiza en su comunión con el Señor jamás tendría por qué sentirse solo o sola. Jamás. Porque tiene el abrazo del Padre, y el abrazo es un abrazo eterno. David decía, aún en el antiguo pacto, David decía esto, solamente les doy la cita, Salmos 27:10, pero él decía esto: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. En el antiguo pacto, David conoció ese aspecto de la paternidad de Dios, aun cuando no había nacido de nuevo. ¿Ustedes se imaginan ahora nosotros? Hemos sido adoptados. Cristo nos acercó al Padre y el Padre se agrada con nosotros. Es un abrazo que no termina. Los que estamos en Cristo ya estamos en los brazos del Padre. Estamos ahí, ese es nuestro lugar. Jesús fue desamparado para que yo fuera abrazado. Eso es intercambio. Esos son los negocios del Padre. Cuando yo veo esto, yo digo, gloria a Dios. ¿Qué más quiere uno? Les menciono para terminar. Concluimos. Estos son los negocios del Padre. Estos son los negocios del Padre que hace con el Hijo. Un intercambio donde Cristo nos da vida y toma la muerte que llevábamos a cuestas. 7 cosas del intercambio. 7 cosas. 7 cosas del intercambio. De ese perfecto intercambio. 7 cosas. Primero, Él fue castigado para que yo fuera perdonado. Esto, sabe que esto debería usted aprendérselo de memoria, pero orar por revelación de esto. Yo le aconsejo que lo haga. 7 cosas. 7 cosas. Dice: Él fue castigado para que yo fuera perdonado. 1. 2. Él fue herido para que yo fuera sanado. 3. Él fue hecho pecado para que yo fuera hecho justicia. 4. Él fue hecho maldito para que yo fuera bendito. 5. Él se hizo